Los camiones recorren miles de kilómetros cada día transportando toneladas de mercancía entre ciudades, puertos y centros industriales. Para poder hacerlo, están diseñados para trabajar durante horas en carretera, donde cada componente cumple una función muy concreta. Sin embargo, si se observa con atención el paso de uno de estos vehículos, aparece un pequeño detalle en la parte inferior del camión que no parece encajar con esa lógica a primera vista. En algunos camiones, puede verse una cadena colgando bajo el vehículo mientras circula por la carretera, a veces lo suficiente como para rozar ligeramente el asfalto. Para la mayoría de conductores, ese detalle resulta simplemente curioso. No parece una pieza mecánica importante, ni un componente evidente del sistema de suspensión o del motor. Tampoco forma parte de los elementos de seguridad que normalmente se asocian con un camión. A primera vista, esa cadena puede parecer algo improvisado, casi como si alguien la hubiera colocado allí sin una función clara. Lo sorprendente es que no se trata de un caso aislado, ya que muchos camiones llevan este mismo detalle instalado en la parte inferior del vehículo. Esto ya sugiere que no es una coincidencia. Cuando un elemento aparece repetidamente en distintos vehículos dentro de la misma industria, normalmente existe una razón concreta detrás de su presencia. Y en el mundo del transporte pesado, incluso los detalles más simples suelen cumplir una función específica. Lo interesante es que la explicación de este pequeño detalle no tiene que ver con el motor, la suspensión ni la transmisión del vehículo. En realidad está relacionada con un fenómeno físico que ocurre constantemente mientras cualquier vehículo se mueve por la carretera. Mientras un camión circula durante kilómetros, algo empieza a acumularse lentamente en el propio vehículo. Es invisible, no produce ruido y tampoco deja ninguna señal evidente para el conductor. En determinadas circunstancias, esa acumulación puede convertirse en un riesgo que el propio camión necesita disipar. Y es precisamente ahí donde ese pequeño detalle bajo el vehículo empieza a tener sentido. Ese fenómeno tiene un nombre muy conocido en física: electricidad estática. La electricidad estática es una forma de energía que se produce cuando diferentes superficies entran en contacto o se frotan entre sí. Es algo que muchas personas han experimentado alguna vez en su vida cotidiana. A veces ocurre cuando alguien camina sobre una alfombra y luego toca una manija metálica, produciendo una pequeña descarga. En otras ocasiones se manifiesta cuando la ropa se pega ligeramente al cuerpo o cuando el cabello se eriza al quitarse un suéter. Algo muy parecido ocurre cuando un camión circula por la carretera durante largos trayectos. A medida que avanza, varios procesos físicos empiezan a producir pequeñas cargas eléctricas en distintas partes del propio camión. Uno de los factores más importantes es el contacto constante entre los neumáticos y el asfalto. Cada giro de las ruedas implica fricción entre materiales distintos, y esa fricción puede generar pequeñas acumulaciones de carga eléctrica. Cuando este proceso se repite miles de veces a lo largo de un viaje, la carga puede comenzar a acumularse lentamente en la estructura del camión. Este efecto puede parecer insignificante en cada giro de la rueda. No obstante, cuando el vehículo permanece horas en movimiento, la repetición continua de ese contacto termina produciendo una acumulación progresiva de carga. Pero ese no es el único proceso que interviene, puesto que el aire también juega un papel importante en este fenómeno, ya que un camión que circula a velocidad constante atraviesa grandes volúmenes de aire durante su recorrido, y ese flujo continuo alrededor de la carrocería produce pequeñas interacciones entre el aire y la superficie del vehículo que también contribuyen a generar electricidad estática. A estos procesos se suma además la propia forma en que operan los camiones en carretera, que suelen recorrer distancias mucho mayores que la mayoría de los coches. Mientras un automóvil puede realizar trayectos relativamente cortos en el día a día, un camión puede pasar horas circulando por autopistas o carreteras de larga distancia. Durante todo ese tiempo, los procesos de fricción y movimiento continúan generando pequeñas cantidades de carga eléctrica. En condiciones normales, esta acumulación no produce ningún efecto visible y el vehículo sigue funcionando con total normalidad, sin señales que permitan percibir lo que está ocurriendo. Pero la electricidad estática tiene una característica particular. Aunque normalmente se acumula de forma silenciosa e invisible, en determinadas circunstancias puede liberarse de forma repentina.
Cuando una carga eléctrica acumulada encuentra un camino para descargarse, puede producir una pequeña chispa. En la mayoría de situaciones, esa descarga es leve y no representa ningún problema. Pero cuando hablamos de vehículos que transportan ciertos tipos de materiales, la situación cambia por completo. En algunos contextos del transporte pesado, incluso una chispa muy pequeña puede representar un riesgo que debe tomarse muy en serio. Y es precisamente en esos casos donde un fenómeno aparentemente inofensivo como la electricidad estática empieza a convertirse en algo que los ingenieros y los conductores profesionales no pueden ignorar. ¿En qué situaciones la electricidad estática acumulada en un camión puede convertirse realmente en un riesgo? En el transporte de determinadas sustancias, el entorno que rodea al camión puede volverse especialmente sensible a cualquier fuente de ignición. Muchos de estos vehículos transportan combustibles, gases, productos químicos o líquidos inflamables. En estas condiciones pueden generarse vapores que se mezclan con el aire y crean atmósferas potencialmente peligrosas. Cuando esa mezcla alcanza ciertas concentraciones, basta una chispa muy pequeña para iniciar una combustión, sin necesidad de un fuego abierto ni de una llama visible, ya que una simple descarga electrostática puede ser suficiente. Por esta razón, el control de la electricidad estática se convierte en un aspecto fundamental en numerosas operaciones dentro del transporte de materiales sensibles. Uno de los momentos en los que este riesgo puede aparecer es durante la carga de combustible en un camión cisterna. Cuando el vehículo se conecta a los sistemas de llenado, los vapores de combustible pueden estar presentes en el entorno inmediato. Si el camión ha acumulado electricidad estática durante el trayecto y esa carga se descarga de forma repentina, la chispa podría aparecer justo en el momento menos adecuado. Una situación similar se da durante la descarga del combustible en estaciones de servicio o instalaciones industriales. En esos momentos, mangueras, válvulas y otros equipos metálicos se conectan al vehículo y pueden convertirse en caminos por los que la carga acumulada se libera. También puede existir riesgo cuando el camión se detiene después de un largo trayecto, tras horas de circulación en las que el vehículo ha estado generando pequeñas cantidades de electricidad estática debido a la fricción con el aire y el contacto constante de los neumáticos con el asfalto. Si esa carga permanece acumulada en la estructura metálica del camión, cualquier punto de contacto conductor puede desencadenar la descarga. En la mayoría de las situaciones del transporte cotidiano este fenómeno no representa ningún problema. Pero cuando el vehículo transporta sustancias inflamables, incluso una descarga muy pequeña puede actuar como fuente de ignición en presencia de vapores, dando lugar a un incendio o, en condiciones más extremas, a una explosión. Por eso, en el diseño de los sistemas de seguridad del transporte pesado, uno de los objetivos es evitar que la electricidad estática se acumule durante largos periodos de tiempo, teniendo en cuenta que impedir por completo su generación sería prácticamente imposible mientras el vehículo está en movimiento. En ese contexto, la solución consiste en permitir que esa electricidad se libere de forma continua y controlada antes de que pueda acumularse en grandes cantidades. De esta forma, la carga desaparece poco a poco mientras el camión circula, en lugar de liberarse repentinamente cuando el vehículo entra en contacto con otro objeto conductor. Este enfoque convierte un fenómeno potencialmente peligroso en algo completamente controlado dentro del funcionamiento normal del vehículo. Pero para lograrlo, el camión necesita una forma sencilla de descargar esa energía acumulada mientras circula por la carretera. Si la electricidad estática puede acumularse durante el trayecto y una chispa puede representar un riesgo en determinadas operaciones, ¿cómo se evita que esa carga permanezca almacenada en el vehículo? En la práctica, no se trata de impedir que esa carga llegue a generarse, algo que seguiría ocurriendo de forma constante mientras el camión está en movimiento. La clave está en evitar que esa acumulación se mantenga, permitiendo que la energía se disipe de forma progresiva antes de alcanzar niveles peligrosos. Es precisamente en ese punto donde aparece un elemento que muchas personas han visto en la carretera sin llegar a comprender su función, y es la cadena que cuelga debajo de algunos camiones. Estas cadenas suelen instalarse en la parte inferior del chasis o cerca del eje trasero del remolque, donde cumplen una función muy concreta.
crear un punto de contacto conductor entre el vehículo y el suelo, de modo que a medida que el camión circula, la cadena roza el asfalto o mantiene contacto intermitente con la superficie de la carretera. Ese contacto es suficiente para que la electricidad acumulada en la estructura metálica del camión encuentre un camino hacia el suelo. De esta forma, en lugar de permanecer almacenada en el vehículo durante horas de conducción, la carga se va disipando poco a poco mientras el camión avanza. La descarga se produce de manera gradual y constante, lo que reduce enormemente la posibilidad de que la electricidad estática se libere de forma repentina en forma de chispa. El principio detrás de este sistema es sorprendentemente simple, y es que la electricidad siempre busca el camino más fácil hacia un punto de menor potencial eléctrico, algo que en este caso encuentra en el propio suelo, que actúa como un enorme conductor natural capaz de absorber pequeñas cantidades de carga sin ningún efecto perceptible. Cuando la cadena entra en contacto con la superficie, ese principio se traduce en un proceso continuo en el que la energía acumulada en el camión fluye hacia la tierra de forma controlada. Aunque pueda parecer un sistema rudimentario, durante muchos años ha sido una solución eficaz en distintos tipos de vehículos de transporte, en gran parte porque no requiere componentes electrónicos ni depende de sensores o sistemas complejos de control, sino que se basa en algo mucho más simple, un elemento metálico que actúa como conductor entre el vehículo y el suelo. Esa simplicidad también aporta una ventaja importante al permitir que el sistema funcione de manera continua mientras el camión se encuentra en movimiento, sin depender de la intervención del conductor ni de paradas del vehículo para liberar la carga acumulada. Mientras el camión avanza por la carretera, la cadena sigue haciendo contacto con el asfalto y la electricidad estática continúa disipándose lentamente. Con esto se evita que el vehículo llegue a acumular una cantidad significativa de carga eléctrica durante largos trayectos, de modo que, cuando llega el momento de realizar operaciones como la carga o descarga de combustible, la probabilidad de una descarga repentina se reduce considerablemente. Lo interesante es que algo tan simple como una cadena colgando debajo de un camión puede cumplir una función importante dentro de los sistemas de seguridad del transporte. Sin embargo, si se observa con atención el tráfico en carretera, se descubre algo curioso, y es que no todos los camiones llevan estas cadenas instaladas. En algunos vehículos no aparece ninguna cadena visible debajo del chasis, incluso cuando transportan cargas similares a otros camiones que sí las utilizan. Si este sistema es tan simple y eficaz para disipar electricidad estática, ¿por qué no todos los camiones utilizan cadenas para hacerlo? La respuesta está directamente relacionada con el tipo de trabajo que realiza cada vehículo y con las condiciones en las que opera, ya que no todos los camiones están expuestos al mismo nivel de riesgo. Muchos vehículos de transporte pesado trasladan mercancías que no presentan condiciones especialmente sensibles a este fenómeno. Camiones que transportan alimentos, materiales de construcción, productos industriales o mercancía general pueden recorrer miles de kilómetros sin que este tipo de acumulación represente un problema relevante. En estos casos puntuales, aunque el vehículo pueda generar pequeñas cantidades de electricidad estática mientras circula, el entorno en el que opera no contiene vapores inflamables ni sustancias sensibles a una chispa. Por lo tanto, la posibilidad de que una descarga electrostática provoque un accidente es extremadamente baja. En ese contexto, no todos los camiones necesitan incorporar sistemas específicos para disipar electricidad estática mientras circulan. Sin embargo, la situación cambia cuando el vehículo transporta sustancias que pueden reaccionar ante una chispa, momento en el que controlar la acumulación de electricidad estática pasa a convertirse en una parte importante de las medidas de seguridad del transporte. Los camiones cisterna que transportan combustible son uno de los ejemplos más conocidos. Por esta razón, muchos vehículos diseñados para transportar combustibles o productos químicos incorporan sistemas que permiten descargar la electricidad estática acumulada durante el trayecto. Durante muchos años, la solución más simple y visible fue precisamente la cadena que cuelga debajo del vehículo. Al mantener contacto con el suelo mientras el camión circula, la cadena permite que la carga eléctrica se disipe lentamente hacia la tierra. Con el paso del tiempo, la tecnología utilizada en el transporte pesado ha evolucionado, y aunque el uso de cadenas sigue siendo funcional,
Su carácter rudimentario y su exposición constante al desgaste llevaron a algunos fabricantes a desarrollar soluciones más integradas y controladas. Estos sistemas pueden utilizar materiales conductores o componentes especialmente diseñados para mantener contacto con el suelo de forma constante. A diferencia de una cadena metálica que roza el asfalto, algunos dispositivos modernos están fabricados con materiales que ofrecen una disipación más estable y predecible de la carga eléctrica. Otra diferencia importante es que muchos de estos sistemas son menos visibles que una cadena colgando debajo del camión. Por eso, cuando se observa un camión moderno en carretera, puede parecer que no existe ningún sistema para disipar electricidad estática, aunque en realidad el vehículo sí lo tenga instalado. Esto explica por qué algunos camiones llevan cadenas visibles mientras que otros utilizan soluciones diferentes o simplemente no necesitan ningún sistema adicional para controlar este fenómeno. La presencia o ausencia de estas cadenas depende del tipo de carga que transporta el vehículo, de las normas de seguridad aplicables y de las soluciones técnicas que el fabricante haya incorporado en el diseño del camión. Con el paso del tiempo, muchas de estas soluciones han evolucionado para adaptarse a nuevas tecnologías y a estándares de seguridad cada vez más estrictos dentro de la industria del transporte. Hoy en día existen dispositivos diseñados exclusivamente para esta función, desarrollados para ofrecer una disipación más controlada y constante de la carga eléctrica durante la conducción. En lugar de una cadena metálica, algunos vehículos incorporan tiras o elementos conductores fabricados con materiales especiales que permiten disipar la carga eléctrica hacia el suelo de forma más controlada. Estos dispositivos suelen estar instalados en la parte inferior del chasis o del remolque en zonas donde pueden mantener contacto con la superficie de la carretera mientras el vehículo se mueve. A diferencia de las cadenas tradicionales, que pueden tocar el suelo de manera irregular, dependiendo de la velocidad o del estado del pavimento, los sistemas modernos están diseñados para ofrecer un contacto más constante. Este contacto continuo permite que la electricidad acumulada en el camión se descargue gradualmente a medida que el vehículo circula, evitando así que la carga llegue a acumularse en grandes cantidades al disponer siempre de un camino conductor hacia el suelo. Otra diferencia importante es que muchos de estos sistemas modernos están integrados directamente en el diseño del vehículo, por lo que no siempre resultan visibles a simple vista, lo que explica por qué algunos camiones actuales no muestran cadenas colgando debajo del chasis. A pesar de ello, el sistema de control de electricidad estática puede seguir presente en el vehículo, simplemente utilizando un diseño diferente. En ciertos casos, especialmente en vehículos que transportan combustibles como gasolina, diésel o queroseno, así como productos químicos volátiles como disolventes, alcoholes industriales o determinadas sustancias petroquímicas, estas soluciones forman parte de un conjunto más amplio de medidas de seguridad. En este tipo de transporte, las condiciones pueden variar en función del producto, la temperatura o el propio proceso de carga y descarga, lo que obliga a contemplar distintos escenarios en los que una chispa podría tener consecuencias. Lo interesante es que, pese a la evolución de la tecnología, el principio fundamental sigue siendo el mismo que explicaba la presencia de aquellas cadenas colgando debajo de algunos camiones, y no es otro que evitar que la electricidad estática permanezca acumulada en el vehículo durante largos trayectos. Cuando esa carga se disipa continuamente mientras el camión circula, se reduce enormemente la posibilidad de que se libere de forma repentina en el momento menos adecuado. Por eso, algo que para muchos conductores puede parecer un recurso improvisado, en realidad forma parte de una lógica muy clara dentro del mundo del transporte pesado. La cadena que a veces se ve rozando el asfalto no es un accesorio extraño, ni un elemento decorativo. Es una de las soluciones más sencillas que se han utilizado para controlar un fenómeno físico invisible que ocurre constantemente mientras un camión recorre kilómetros de carretera. Un pequeño detalle que demuestra cómo incluso los elementos más simples de un camión pueden cumplir una función importante dentro de la seguridad del transporte. A partir de ahí, lo que parecía algo aislado comienza a encajar dentro de una imagen más amplia. A lo largo de este vídeo, hemos partido de una observación muy simple, algo que muchas personas han visto sin prestarle demasiada atención. Una cadena colgando debajo de algunos camiones, a veces rozando el asfalto mientras el vehículo avanza.
y que ahora podemos comprender en el contexto de un fenómeno constante que afecta al vehículo. Durante la conducción se genera electricidad estática de forma constante. La fricción de los neumáticos con el asfalto, el movimiento del aire alrededor del vehículo y las largas horas de trayecto pueden provocar que pequeñas cargas eléctricas se acumulen en su estructura. En la mayoría de los casos esto pasa completamente desapercibido. Pero cuando el vehículo transporta combustibles o materiales inflamables, incluso una chispa muy pequeña puede convertirse en un riesgo que no se puede ignorar. Ahí es donde aparece la lógica detrás de esa cadena aparentemente simple. Al mantener contacto con el suelo, permite que la electricidad estática se disipe de forma continua antes de que pueda acumularse en el vehículo. Aunque muchos camiones modernos incorporan sistemas más sofisticados para cumplir esta misma función de forma más controlada, las cadenas metálicas siguen siendo utilizadas con frecuencia. No se trata de una práctica obsoleta. Su uso responde a la eficacia, la simplicidad y la robustez que ofrecen en entornos donde la seguridad debe ser máxima. Y aunque no exista una regulación universal que obligue a usarlas, estas cadenas siguen formando parte de un conjunto de medidas preventivas dentro del transporte de materiales sensibles, demostrando cómo incluso soluciones sencillas pueden jugar un papel decisivo en la seguridad. Lo interesante de todo esto es que refleja algo muy curioso sobre el mundo del transporte pesado. La carretera está llena de pequeños detalles que la mayoría de las personas ven todos los días sin conocer su verdadero propósito. Y a menudo son esos detalles los que garantizan que los vehículos puedan recorrer miles de kilómetros de manera segura. Porque detrás de cada camión que vemos circulando hay mucho más que un vehículo avanzando por el asfalto. Son máquinas que conectan ciudades, abastecen mercados y sostienen el ritmo de la economía moderna. Cada elemento, por simple que parezca, cumple un rol dentro de ese complejo engranaje. Si te ha fascinado descubrir cómo funcionan realmente los camiones, por qué tienen ciertos detalles y qué hay detrás de esos pequeños elementos que pasan desapercibidos en la carretera, suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. Y si este contenido te ha resultado interesante, deja un like. Así ayudas a que el algoritmo de YouTube lo recomiende a más personas que también sienten curiosidad por el mundo del transporte pesado. Porque al final, cada camión en la carretera no es solo un vehículo. Son las máquinas que mantienen el mundo en movimiento.